Saludos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a comentar nuevamente otro fragmento del manuscrito de Magdalena. Estamos en el punto 17, que dice que aunque los milagros de Yeshua son considerados extraordinarios por muchos, desde el punto de vista del iniciado son sencillamente las expresiones naturales del potencial de la conciencia. Son un signo. Existen razones para los milagros, y quiero hablar de esto desde el punto de vista del saber iniciático que Yeshua y yo poseímos. Es decir, los milagros son algo natural, ¿no? Justamente eso es lo que nos dice un curso de milagros, ¿no? En su primer capítulo. El milagro de la vida es algo natural, ¿no? Ya comentábamos en algún vídeo anterior que no nos sobrecoge, no nos estremece, no nos impresiona, como por ejemplo se forma una nueva vida en el seno de una mujer, en el vientre de una madre. No nos impresiona ver cómo esa nueva vida aparece en el mundo, porque todo eso son cosas de las cuales tenemos noticia permanentemente. Pero que algo así realmente pues es más milagroso que multiplicar panes o que transformar el agua en vino. Lo que pasa es que justamente la negación de nosotros mismos justamente es una manifestación de mentalidad de escasez, querer ver fenómenos paranormales, querer ver cosas fantasmagóricas, ¿no? Como si hubiera algo que superara al gran milagro de la vida. No puede nada superar al gran milagro de la vida. No hay ningún milagro superior a ese. Por lo tanto, buscar expresiones milagreras denota esa negación de esa valoración del milagro de la vida. Cuando yo conocí a Jesús, él ya demostraba los signos. Su nivel de creación era muy alto. Mi cometido era ayudarle a reforzar su cuerpo K para su iniciación final a través del portal de la muerte hacia el alto dios Horus. Bueno, ya habíamos comentado en algún vídeo anterior que Magdalena nos habla de una serie de elementos que son propios del camino espiritual que ella va transitando. Una serie de elementos formales. No significa que estos sean dioses de una religión pagana. No, esa es la interpretación que un credo dogmático y excluyente hace de otros caminos espirituales, que simplemente los ataca, los niega, los ataca, los ridiculiza, con la idea de imponer un único camino. Bueno, pues nos comentaba Magdalena que su cometido era ayudar a Jesús a reforzar su cuerpo K para su iniciación final a través del portal de la muerte hacia el alto dios Horus. Ello fue llevado a cabo, como os he dicho, mediante la magia sexual de Isis y las alquimias de Horus. De todos los milagros que hizo Jesús, y yo fui testigo, el que es más querido para mí es el de los panes y los peces. León Tolstói, en alguna de sus obras más espirituales que él escribió en la última etapa de su vida, nos da su impresión sobre este milagro, sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Según él, ahí están reunidas miles y miles de personas, y cuando todas ellas ven el ejemplo de generosidad, de liberalidad que están dando los discípulos, compartiendo todo lo que tienen, todos ellos sacan lo que esconden, y entonces parece que ha habido un milagro, ¿no? Ese es el punto de vista de León Tolstói.
según, porque para él no hace falta que algo que rompa las leyes de físicas se nos dé para tener esa fe en el mensaje que Jesús nos da. Esto lo vemos, por ejemplo, la gente mayor, ¿no? Hace cuando yo era pequeño, ¿no? Hablaba de cómo ellos en tiempos de posguerra pues era bastante común que la gente se guardara pedazos de pan, de comida, fiambres, galletas, sobre todo los que servían en las casas, ¿no? Las mujeres que servían en las casas, ¿no? Era algo muy común, ¿no? Pero fijaos cómo esa aparente carencia que hay determina que haya una mentalidad de querer guardarse cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor en la miseria que aparentemente hay no es tal como parece, porque la gente le mueve el miedo y el miedo te hace guardar cosas. Y si todo el mundo compartiera lo que está guardando, a lo mejor veríamos que no hay tanta escasez. Pues esto es curiosamente lo que acontece en el mundo. La gente guarda, con miedo, tiene miedo, como si fuera a estar aquí en este mundo eternamente, ¿no? Queremos acumular cosas, queremos tener varias casas, hay quien tiene 5 o 6 casas. Aquí en España, como no hay leyes que protejan la vivienda, pues hay una serie de señores que tienen decenas, cientos y miles de casas y las tienen ahí abandonadas, ¿no? Y da igual que gane los de la extrema izquierda, da igual que gane quien gane, todo sigue siempre igual, las leyes siguen siendo siempre las mismas, protegiendo a los que tienen muchos, a los que tienen casi todo. Así funcionan las cosas en España, ¿no? Porque todo es demagogia, todo es una apariencia demagógica con la cual hay que engañar a los ciudadanos, y los ciudadanos paradójicamente se conforman con eso y todo sigue siempre igual, siempre las mismas leyes, siempre aquí nada cambia. Y esta miseria que puede darse en España en comparación con otros países del norte o del centro de Europa que no tienen esa miseria, es debido a esa mentalidad de escasez, de querer guardar, esa agonía, ¿no? Como se dice por aquí, como si fuéramos a estar eternamente en el mundo. Esos son apegos, esos son negación de uno mismo, negación de la propia plenitud. La plenitud ya te es dada, la abundancia ya te es dada, la integridad ya te es dada. No necesitas de nada más. La negación de ti mismo es lo que te hace querer agregarte cosas desde afuera, desde una mentalidad de escasez. Querer robar desde afuera hacia adentro y querer ser testigo al mismo tiempo de la miseria de los demás, para que tú te sientas que lo que tú tienes tiene un valor porque los demás no los tienen. Esta es la mentalidad que ha promovido la Iglesia, que aquí en España lleva 2000 años imperando. Y mientras que no nos demos cuenta, y no es preciso que seamos victimistas, que la acusemos, etcétera, etcétera, simplemente que despertemos y que adoptemos una mentalidad que más nos favorezca. Bueno, pues nos va a hablar Magdalena de ese milagro de los panes y los peces. Fue un día caluroso y muy largo. Los discípulos, María y yo misma, seguíamos al Maestro como de costumbre. Se formó una multitud muy grande que escuchaba atentamente cada palabra de la boca de Jesús. Todos estábamos cautivados por su visión y su forma de expresarla. Fue como si durante algunas horas, fuéramos llevados al mismo cielo y sentíamos que el cuerpo K de Yeshua se había expandido para incluir a cada uno, a cada otro signo. Es decir, Jesús está en un gran éxtasis de inspiración y compartiendo amorosamente todo aquello que él está sintiendo en su corazón, y aquellos que son testigos de su mensaje, de sus palabras, pues sienten igualmente en sí mismos esa luz que emana de Jesús. Es como si reviviera su iluminación, y ahora lo hace en público, ante miles de personas.
Entonces todas ellas son testigos y son también experimentan ese instante santo, utilizando el lenguaje de un curso de milagros, ese instante santo que les hace trascender todos esos apegos, todas esas limitaciones, toda esa mentalidad que crea tantas situaciones de conflicto, les hace trascenderlas porque no son nada. Eso lo vemos en nuestra propia vida. Cuántas veces sufrimos por algo y pasan días, semanas o años y eso por lo que sufríamos ya no nos afecta en absoluto y nos parece ridículo el haber sufrido, ¿no? Pues si sabemos que eso no sucede, si sabemos que el tiempo va a evidenciar que aquello que nos duele no tendría por qué dolernos, ¿por qué no adoptamos una filosofía que trascienda definitivamente ese masoquismo al que inconscientemente nos sometemos permanentemente? Cuando finalizó su discurso era ya al final de la tarde, y lleno de compasión por ellos, dándose cuenta de que su camino de regreso a casa les llevaría varios días a muchos de ellos, estaban en una zona alejada de sus hogares, porque a Jesús que iba caminando por toda Palestina compartiendo su mensaje permanentemente, pues como ocurriría hoy en día con cualquier persona que tuviera carisma y que tuviera atractivo, pues Jesús le siguen muchas personas, ¿no? Habéis visto esa película de ¿cómo se llama? De Forrest Gump, ¿no? Cuando Forrest Gump empieza a correr, ¿no? Y muchos empiezan a seguirle, ¿no? O Peregrina de la Paz, esa mujer que caminaba por los Estados Unidos promoviendo la paz. Hay momentos en los que muchos la siguen, ¿no? Pues a Jesús le pasa algo así. Muchos lo siguen a través de su peregrinaje. Y en esta situación, pues muchos de los que lo siguen se han visto muy lejos de sus hogares y se ven sin alimento. Jesús se dio cuenta de que su camino de regreso a casa le llevaría varios días a muchos de ellos. Pidió comida para ser reunida y compartida. Entonces los discípulos, María y yo, y unos pocos más que se unieron a nosotros desde la multitud, comenzamos a reunir comida. La caravana de Jesús pues siempre va con provisiones, como es comprensible, ¿no? Porque a veces tienen que andar mucho, una zona desértica en la cual pues no pueden encontrar alimentos, ¿no? Por lo tanto necesitan llevar alimento consigo. E igualmente hay personas generosas que se unen para aportar alimentos dentro de esta recolecta. Pero cuando estuvo toda reunida solo había unos pocos peces y unos pocos panes pequeños, difícilmente suficientes. Fue entonces cuando contemplé un suceso verdaderamente extraordinario. Yeshua se retiró internamente y cerró sus ojos. Pude sentir la intención de su oración, aunque no pude oír las palabras. Recorriendo la extensión completa de su diet, desde la base de la espina dorsal hasta el extremo de su cabeza, vi de forma clarividente un relámpago de luz hacia arriba a través de su coronilla, hacia su su alma celestial. Entonces descendió una energía como si fuera en respuesta a su petición, y él puso sus manos sobre los dos pequeños cestos y comenzó a repartir los panes y los peces. Él puso sus manos sobre los dos pequeños peces, sobre los dos pequeños cestos, y comienza a repartir los panes y los peces, partiéndolos en trozos y dándoselos él mismo a cada persona. Fue realmente extraordinario. Más de 1000 personas recibieron alimento y los panes y los peces no llegaron a acabarse. Después que la multitud fue alimentada, Yeshua repartió trozos a sus discípulos, a María y a mí, y el pan tenía el gusto más dulce y el pescado el aroma más extraordinario que yo nunca he vuelto a probar.
Tales milagros son naturales para un maestro del calibre de Yeshua y desde el punto de vista iniciático son el potencial de cualquier persona si se practica lo que se requiere. Tal milagro es algo natural. No debemos enfocarnos en esas manifestaciones milagreras, porque el milagro de la vida ya nos provee de todo. No necesitamos estar en situación de pasar hambre. La tierra ya es abundancia de por sí. En la tierra hay alimento para todos. La tierra provee de alimento para todos. Nosotros creamos sociedades que rinden culto a la escasez y por eso hay niños, hay niñas y hay tantas personas que pasan hambre. Porque eso es lo que nosotros hemos manifestado con nuestra mentalidad de escasez. Bueno, pues aquí termina este interesante punto 17. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.